Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Dana Mantilla, estudiante de Ingeniería Industrial en Unicor Salud. En este video les voy a explicar el capítulo 7 de Mecánica Vectorial para Ingenieros Beer y John Stott, que trata sobre el momento de una fuerza y el momento de un par. Este tema hace parte del estudio de la estática, que es una rama de la mecánica encargada de analizar los cuerpos en equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellos cuerpos que se mueven o permanecen bajo reposo, bajo acción de la fuerza. En la ingeniería, entender cómo las fuerzas actúan sobre los cuerpos es fundamental, pero además no solamente hace que los cuerpos se desplacen, sino que la fuerza puede causar rotación. Un ejemplo de esto sería muy fácil cuando tratamos de abrir una puerta que empujamos desde el borde y no desde la bisagra. Si lo hiciéramos desde el eje, que en este caso son las bisagras, la puerta casi no se movería. En cambio, si aplicamos la fuerza lejos del eje de giro, la puerta se abre fácilmente. Este efecto que produce una fuerza al generar la rotación alrededor del punto se le conoce como momento de fuerza. Otro ejemplo muy común es cuando usamos una llave inglesa para aflojar una tuerca. Si usamos la fuerza cerca del centro, cuesta mucho trabajo hacerla, pero si tomamos la llave por un extremo, la tuerca gira con más facilidad. Esto ocurre porque el momento de fuerza aumenta, y al aumentar la distancia del punto de giro, pues hace que esto sea más fácil. En la vida diaria, sin darnos cuenta, usamos este principio constantemente. Un ejemplo también es como cuando abrimos la puerta, que lo mencioné, que cuando giramos de un timón de un carro, o también usamos un destornillador o una palanca. Incluso hasta para montar bicicleta también hacemos. Les comento que para montar bicicleta les explico que los pedales ejercen un momento que hace que las ruedas giren. Todos estos ejemplos tienen en común que la fuerza aplicada no actúa en el centro, sino desde cierta distancia, y esto genera pues una tendencia a rotar. En este capítulo aprenderemos precisamente a cuantificar este efecto, a medir cuándo tiende a girar la fuerza o cuándo hace la fuerza girar los cuerpos. También conoceremos los conceptos de un par, que les estaba comentando que también vamos a hablar de esto, que aparecen cuando hay dos fuerzas iguales o opuestas separadas por una distancia, aunque se anulan en cuanto a la traslación, si se produce una rotación pura. Estos principios son muy importantes para nosotros como ingenieros porque nos permiten analizar comportamientos de estructura, máquinas, diseños, donde la fuerza no solamente empuja o jala, sino que también hace girar o torcer los cuerpos. Así que a lo largo del video vamos a ver una parte teórica, que es lo que les estoy hablando, y pues les expliqué qué es momento, cómo se calcula, cómo se representa, y luego resolveremos un ejercicio práctico paso a paso para entender cómo se aplica en la realidad. Con esto podremos comprender mejor cómo los momentos invierten en el equilibrio de los cuerpos y por qué son esenciales para el diseño y análisis de estructura en nuestra ingeniería industrial. Antes de entrar a las fórmulas o a los cálculos, importante es entender qué representa realmente el momento de una fuerza. El momento, más que una cantidad matemática, es un efecto físico, una tendencia a un giro. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, puede hacerlo rotar. Una fuerza no solamente intenta moverlo en una línea recta, sino que también intenta hacerlo girar alrededor de un punto o de un eje. Es como si tuviéramos dos fuerzas de interacción. Una que hace empujar, otra que jala y otra que hace que gire. Y justamente el momento nos permite medir qué tan fuerte es esa tendencia de girar. Por eso muchas veces se dice que el momento es la fuerza rotacional o la capacidad de la fuerza para causar rotación. Si nos ponemos a pensar y miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que nuestro entorno está lleno de momentos, desde algo tan simple como girar una llave o abrir una tapa, hasta en cosas enormes como grúas industriales, como brazos robóticos e incluso turbogeneradores de una planta eléctrica. En todos estos casos, las fuerzas no solamente actúan sobre una línea recta, sino que también provocan rotaciones. En la ingeniería industrial esto tiene mucho sentido, porque muchos sistemas que nosotros como ingenieros analizamos, por ejemplo, máquinas, ejes, estructuras, dependen de equilibrio entre fuerzas que empujan y hacen momento, y el momento pues hace que gire. Cuando un cuerpo está en equilibrio, no solamente significa que las fuerzas se anulan, sino que también hace que los momentos se pongan pues en equilibrio. Si el momento no está en equilibrio, el cuerpo rota o se voltea.
Imaginemos, no sé, un ejemplo, una regla apoyada sobre su centro como si fuera un balancín. Si colocamos peso de este ladito de la regla, pues obviamente se va a inclinar para un lado, pero si colocamos peso de este otro, pues a una distancia adecuada puede lograr que la regla quede de forma horizontal. Este equilibrio no solamente es porque las fuerzas son iguales, sino porque sus momentos respecto al punto de apoyo también lo son. En resumen, no solamente el momento nos ayuda a comprender por qué las cosas se mueven o giran o permanecen estables. Es una forma, más que todo es como una forma física de ver la manera más completa y real, porque el mundo no solamente se trata de empujar y jalar, sino también de rotar, equilibrar y resistir giros. Por eso, aunque suene tan simple, es una base de casi todo. Lo que después aplicamos en análisis de estructuras, en mecánica de materiales o en diseño de sistemas industriales. O sea, se puede ver reflejado en muchas cosas. Entonces, antes de pasar al tablero, quiero que nos quede muy claro este concepto, el recordarles que el momento es una forma de expresar la influencia que tiene la fuerza dependiendo de dónde se aplica. No solamente basta con saber cuánta fuerza hay, sino también es importante saber la distancia del punto de giro de donde se aplica. Porque una fuerza puede tener un esfuerzo totalmente distinto dependiendo del punto donde actúe. Eso no solamente hace que sea tan importante este concepto, sino que se merece entenderlo más allá de un cálculo. En esta imagen que tenemos acá podemos ver una persona tratando de levantar una piedra grande usando una palanca, que es uno de los ejemplos más claros para entender qué es el momento de una fuerza. El punto donde está la palanca se apoya, se llama punto de giro o fulcro. Y una persona aplica una fuerza hacia abajo y el extremo opuesto pues levanta la carga. Aquí se nota pues que la distancia entre el punto de apoyo donde se aplica pues la fuerza disminuye directamente pues en el resultado. Mientras más lejos se aplique la fuerza, más fácil se verá levantar el peso. Esto ocurre porque el momento aumenta cuando la distancia aumenta. En ese momento es precisamente que produce que la rotación, pues se produzca una rotación en la palanca, donde este ejemplo se muestra claramente que la fuerza puede generar tendencia al giro alrededor de un punto fijo, que es lo que en la mecánica llamamos como momento de fuerza, donde vemos el momento que permite que una fuerza aplicada desde cierta distancia del punto de apoyo genere un giro. Entre más lejos se aplique la fuerza, les recuerdo que mayor será el momento y por lo tanto va a ser más fácil mover el objeto. Pues nada, por esto este principio es clave no solamente para la física, sino también para la ingeniería, porque muchas máquinas y herramientas que utilizamos a diario, como palancas, timones, manivelas, funcionan gracias al efecto pues del momento. Les quería recordar que ahora lo que ya tenemos claro es como el concepto general o la idea general. Sabemos que cómo se representa físicamente y ahora vamos a pasar a la parte práctica donde veremos cómo se puede calcular el momento y cómo representarlo gráficamente. Vamos a hacer este proceso pues paso a paso para que se entienda muy bien cómo se aplica esta teoría en un problema real. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo se calcula el momento de una fuerza. En este caso acá abajo les dejé pues cómo es la fórmula del momento y tenemos que el momento es la fuerza que se representa con la letra M y pues nos indica que la fuerza puede hacer girar un cuerpo alrededor de un punto o de un eje. El momento depende de dos cosas. Primero, depende de la magnitud de la fuerza y segundo, depende de la distancia perpendicular desde el punto de giro o hasta la línea de acción de la fuerza. La fórmula, esto tiene que ver bastante, influye bastante, pues de esta fórmula pues podemos sacar también para la fuerza y para la distancia. O sea, es una fórmula que es como especie de un triángulo que entre ellas mismas pues se pueden hallar. Entre mayor sea la fuerza o la distancia, mayor será el momento. El sentido del momento puede ser horario, que en este caso horario pues sería negativo, y antihorario sería positivo, dependiendo hacia dónde tiende a girar el cuerpo. Como les decía, ahora vamos a proseguir con la parte práctica. Vamos a estar realizando unos ejercicios. No es mucho lo que vamos a hacer, es más o menos como para tener la idea clara de cómo realizar ejercicios en un momento. El ejercicio dice, supongamos
Dice, supongamos que tenemos una barra horizontal apoyada en un punto O y aplicamos una fuerza de 100 newtons a una distancia de 0,3 metros del punto. Este es nuestro ejercicio y simplemente lo que vamos a hacer pues va a ser realizarlo. En este caso pues a mí me gusta acomodar los datos de cierta forma para que sea un poco más organizado. Entonces les podemos poner de este lado lo que son los datos. Entonces escribimos de este lado datos. Y en datos nos dan la fuerza, me confirman, nos dan la fuerza, entonces definimos la fuerza como F de 100 newton. Nos dan la distancia, de este lado tenemos la distancia, la definimos como la D minúscula de 0,5 metros. Recordemos, vamos aquí de este lado. Y de este lado quiero escribir la fórmula, porque la fórmula yo se las dije, pero para que quede un poco más clara, entonces vamos a escribir la fórmula. Y la fórmula es momento va a ser igual a la fuerza por la distancia. Fácil. Esto es carpintería, esto no es más nada, esto que está acá, eso no tiene ningún complique. Lo que vamos a hacer es reemplazar los datos, pues como ya lo tenemos. ¿Qué es lo que no tenemos de este lado? Pues es el momento, que es lo que desconocemos, ¿cierto? Entonces de este lado tenemos, vamos a reemplazar los datos, tenemos acá, ponemos momento, va a ser igual a la fuerza, que recordamos que está en 100 newton, por la distancia, que es 0,5 metros. Aquí escribimos aparte, tenemos que tener la calculadora en mano, aunque no es necesario porque es un valor exacto y nos va a dar 100 por 0,5 y eso nos da 50. Pero ustedes van a decir, ¿50 qué? 50 newtons metros. Muy sencillo, miren que realmente es un ejercicio muy fácil y como esto pues hay otros donde simplemente toca pues en el caso de definir pues por ejemplo si la fuerza tiende a ser, si la fuerza de la barra tiende al sentido contrario, en este caso recordemos que nos da definido y nos da positivo. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues sabemos que por simplemente estar en positivo pues es algo antihorario. Entonces de este lado podemos poner, no es necesario pero lo vamos a hacer, es antihorario. ¿Por qué es antihorario? Simplemente porque está en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir que es positivo. De este lado, este es el sentido horario. Y en el sentido horario tenemos que es negativo, porque sabemos que las manecillas del reloj pues van en el sentido contrario, que en este lado pues sería negativo. Pues esto hace, en este caso tenemos que si gira en sentido horario el momento va a ser negativo, ¿cierto? En este caso pues depende de la dirección de la fuerza, que la fuerza recordamos que es 100 newton,
y pues nos damos cuenta que el ejercicio pues no requiere de muchas cosas, en realidad no es nada complicado, pero en realidad no, si la fuerza tiende a girar, pues hacer la barra que gira en sentido horario, decimos que el momento es positivo, que fue lo que les aclaraba, y pues en este lado obviamente sabemos que es antihorario porque nos dio positivo. En el caso de que nosotros definamos un momento en forma horaria o antihoraria, pues al momento de realizar el ejercicio simplemente con los simples datos pues nos damos cuenta si nosotros somos los equivocados, ¿cierto? Tenemos el caso de las bisagras, tenemos el caso de las bisagras de la puerta, las llaves, o sea, hay muchos sentidos en el que a lo largo de nuestra vida pues nos damos cuenta que es un sentido horario o antihorario. También tenemos que el momento pues lo hemos reflejado en prácticamente todo lo que hacemos, pues a lo largo de nuestra vida ya yo les expliqué que sí, vemos mucho cómo el momento influye en esto y nada, yo espero el día de hoy les haya quedado muy claro el tema. Esto es un ejercicio muy fácil, muy sencillo de realizar, creo que no era necesario como hacer un diagrama de cuerpo libre, entonces por eso no lo hice, pero nada, yo espero me hayan entendido, les haya gustado el video y muchas gracias por escucharme. Bueno, ya para concluir quiero compartirles pues sobre todo el tema que vimos del momento y la fuerza. Primero es importante entender que este concepto no solo se trata de una fórmula o de un cálculo. El momento de una fuerza se representa como una idea física fundamental, y es que toda fuerza tiene la capacidad de generar un giro dependiendo del punto donde se aplique. A lo largo del tema vimos cómo la fuerza y la distancia trabajan juntas para producir este efecto de rotación, y si una fuerza pues actúa muy cerca del punto de apoyo casi no genera pues movimiento, pero si la aplicamos desde lejos el efecto va a ser mucho mayor. Pues eso nos enseña algo muy importante. En la ingeniería no siempre se trata de aplicar más fuerza, sino de aplicarla en un lugar correcto. Este principio se aplica en muchísimas situaciones reales. Por ejemplo, cuando usamos una palanca, cuando giramos una llave inglesa, cuando manejamos un timón de un carro o incluso cuando abrimos una puerta. En todos estos casos estamos aprovechando el concepto de momento, aunque no lo pensemos, pues conscientemente no sabemos que en muchas situaciones pues se aplica el momento. En la práctica de la ingeniería industrial, el momento también tiene un papel muy esencial y nos ayuda a entender cómo se comportan los elementos, las estructuras, también cómo se distribuyen. Por ejemplo, cómo se distribuyen las cargas y cómo se puede lograr un equilibrio en sistemas mecánicos o estructurados. Si tomamos en cuenta los momentos en una estructura puede parecer estable, pero por fuera, internamente puede tener un desequilibrio que cause giros, torsiones o colapsos. ¿Qué quiero decir con eso? Y esto no precisamente busca evitar la estática. Recordemos que analizamos la fuerza del momento, que todo sistema está en equilibrio completo, sin traslaciones ni rotaciones indeseadas. También aprendimos que el momento tiene un sentido, que puede ser horario, antihorario, y que eso nos ayuda a entender hacia dónde tiende el cuerpo a rotar. Este detalle parece simple, pero es muy importante porque muchos problemas reales de análisis de sentido del momento permiten predecir comportamientos mecánicos, como una viga que se va a doblar hacia abajo o hacia dónde, si un eje va a girar en dirección correcta. Otra conclusión que tenemos es importante. Sabemos que el momento no solo se aplica en cuerpos sólidos grandes, sino también en sistemas pequeños o más precisos. Por ejemplo, en tornillos, los motores eléctricos, los mecanismos de relojería, incluso prótesis biomecánicas. O sea, se puede aplicar en todo. En todo esto, ellos intervienen por el mismo principio, una fuerza aplicada desde cierta distancia que produce un efecto rotacional. Así que comprender este tema nos prepara para analizar situaciones más complejas y otros cursos como la dinámica, mecánica de materiales, resistencias de estructuras, donde los momentos se combinan con otras fuerzas para determinar el comportamiento real de los objetos. En resumen, lo que yo les quiero decir con esto es que el momento de una fuerza nos enseña que la posición de la dirección de una fuerza no es tan importante como su magnitud. Desde una visión más reflexiva también podemos decir que este tema nos deja una enseñanza personal.
A veces no solo se trata de hacer más fuerza, sino de aplicarla con una estrategia en un punto adecuado para lograr el resultado que queremos. ¿Qué les puedo decir? Que esto es una forma bonita de entender la física. Realmente este video es muy reflexivo, me ha enseñado muchas cosas que realmente yo no sabía, pero también la ingeniería todo tiene que ver con el equilibrio, con la precisión, con encontrar un punto exacto donde las cosas funcionan. Por eso, este tema del momento no solamente es una base teórica, sino también una herramienta práctica para entender y diseñar el mundo que nos rodea, desde lo más simple hasta lo más complejo. Y bueno, compañeros, yo realmente espero que me hayan entendido, que les haya gustado el video y muchas gracias por escucharme.